Hola, buenos días, amigos de senderismo, amigos y amigas de senderismo. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es coherente con la montaña. En primer lugar, ¿qué deberíamos llevar a una excursión, a una senda, a una ruta de senderismo o de montañismo? Bien, en primer lugar, decir que hay mucha gente, yo los he visto, que van un domingo de cualquier manera con las zapatillas playeras, mal preparados, incluso van con los niños o con personas mayores, y eso puede ser peligroso, como poco peligroso. Así que vamos a ver algunas cosas imprescindibles para hacer una ruta que como mínimo podríamos estar hablando de 5 horas, 6 horas. ¿Bien? Vale, vamos allá. En primer lugar, los bastones. Los habéis visto todos, los bastones. Precio en Decathlon, por ejemplo, pues unos 14-15 euros como mucho. Hay varios tipos de bastones, pero fijaros bien que tienen que tener punta. Ahora se ha puesto de moda lo que llamamos el trekking, el caminar por la calle en las personas, incluso jóvenes, con bastones, y llevan aquí como una gomita. Eso no vale. Tienen que tener punta, como estos. ¿De acuerdo? No sé si lo veis bien. Tienen que tener punta. Aquí llevan un accesorio que es para la nieve. Cuando nieva, pues agarran un poquito mejor. Pero vamos, han de tener punta, es fundamental. Los bastones son siempre extensibles para que sean cómodos a la hora de llevarlos en el coche. ¿De acuerdo? Pues se quedan convertidos en menos, un poquita cosa. Y también se pueden llevar en la mochila, ¿vale? Así que los bastones son fundamentales. Son fundamentales. Sirven, y ya lo veremos en otro apartado, sirven para agarrarnos bien. ¿De acuerdo? Yo os enseñaré las técnicas de agarre del bastón, que no son cualquiera, para hacer fuerza, qué altura tienen que tener, cómo aprovechamos los impulsos, los tipos de impulso, pero eso lo haremos en otro momento. Así que bastones, fundamental. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto, si una persona tiene problemas en rodillas o en cadera, eso ya es impresionantemente necesario. Es fundamental llevar bastones en estas condiciones. Sobre todo, curiosamente, para bajar, más que para subir, para bajar. ¿Vale? Bien. Otra cosa importante, dependiendo un poco de vuestro estado físico, de vuestra patología, son las rodilleras. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de rodilleras. Una que yo le llamo de calentamiento, son estas. Estas rodilleras son muy sencillas, las podemos encontrar en los establecimientos de los chinos, donde una pareja de estas rodilleras nos cuestan 2 euros, ¿vale? Entonces, sirven para calentar. Si tenemos molestias en las rodillas, o incluso al bajar de una montaña pronunciada, ejemplo, cuando descendemos de la Maliciosa, o cuando descendemos por el camino natural de Peñalara, pues hay una gran caída y además con canto rodado. Esto puede dañar las rodillas. Entonces, utilizar este tipo de rodillera, ¿de acuerdo? La podemos llevar, a ver si me veis aquí, vale, la podemos llevar de forma caída, digamos, abajo del tobillo. Y cuando vayamos a iniciar o a acometer ese momento de montaña difícil, nos la subimos hasta la rodilla y la dejamos ahí. ¿Vale? Luego existen otras. Yo personalmente tengo problemas en las rodillas. Yo personalmente uso esta. Esto ya es una rodillera muy avanzada. ¿De acuerdo? Esto solo se vende en tiendas de ortopedia. Precio, pues está rondando los 80 euros, pero merece la pena. Esto lleva aquí una protección en silicona y nos inmoviliza la rodilla prácticamente. Con lo cual el sufrimiento de rodilla es mínimo. ¿Vale? Yo incluso con dolor de rodillas he subido montañitas altas y he bajado, y esto ha sido un milagro. Así que si tenéis algún problema en rodilla, gastaros 80 euros en esto, que es mano de santo. Además, también conviene, ahora lo vamos a explicar, pero conviene llevar una crema de tipo reflex, cualquier tipo de crema que caliente bien la rodilla. Digo en el caso de que tengamos problemas con rodillas, ¿vale? Bien, vamos a otro tema, y es el tema del calzado, fundamental. No se concibe una ruta sin un calzado, ¿vale? Hay dos tipos básicos de calzado.
Este sería la zapatilla de montaña, ¿de acuerdo? Es una zapatilla, como veis, no tiene nada del otro mundo. Esta es de Decathlon, precio unos 60 euros, ¿vale? Es una zapatilla que está muy, pero que muy bien. Y muchos diréis, bueno, pues yo tengo unas playeras que me sirven. No, estas zapatillas por atrás, llevan estos dibujos que agarran muy bien, ¿de acuerdo? Agarran en la roca, porque eso es importante. Vosotros no vais a hacer escalada, pero muchas veces subimos, tenemos que ir caminando sobre rocas por la ruta, subir alguna, si queremos ver un paisaje bonito, no quiero arriesgar, no quiero resbalarme por el agua, por el musgo, por la estructura de la piedra, por el movimiento de la piedra. Por eso, esto junto con los bastones, sin eso yo os diría que no vayáis nunca de ruta, ¿vale? Ya te digo, unas zapatillas de este estilo, bueno, yo las tengo estas concretamente hace ya casi 2 años y de verdad que es una maravilla, ¿eh? Ahora bien, si el tiempo viene en contra de nosotros, viene con lluvia, viene con nieve, vamos a ir por una zona en la que hay charcos, incluso tenemos que atravesar algún río, arroyuelo, etcétera. Yo recomendaría este otro estilo, ¿vale? Esto es una bota. Si veis, es un poquito más alta la caña, ¿de acuerdo? Pero el tema es el mismo, sigue teniendo sus agarraderas abajo perfectamente diseñadas, son muy cómodas por dentro, vienen acolchaditas, tienen muchas de ellas una loneta impermeable, ¿de acuerdo? Y el precio de esto puede estar rondando los 80, 90 euros. También muy aconsejable, ¿de acuerdo? Muy aconsejable. Hay otro tema que es muy importante y es el tema de la protección de la cabeza. Bueno, naturalmente los que como yo no tienen muchas ideas en la cabeza de pelo, ¿no? Es recomendable gorra, siempre gorra. Si es verano, podemos usar una gorra de verano. Si es invierno, podemos usar una gorra de invierno, ¿vale? Pero siempre gorra, sobre todo si no tenemos pelo. Las mujeres lo llevan mejor, pero los hombres, pues casi todos tenemos problemas de no tener pelo o de tener poco, ¿no? Pues siempre gorra. Una de las experiencias peores que he tenido yo en montaña fue en una ruta larga, en verano, de unas 8 o 9 horas, y cometí el error de no ponerme gorra. Todo fue muy bien, las 6, 7 primeras horas, hasta que me sobrevino un bajón. Y eso que había bebido muchísima agua, había estado a la sombra, me había refrescado incluso en algún arroyuelo, había comido poco y bien, que es lo que hay que hacer, pero cometí el error de no llevar gorra. El resultado fue un bajón tremendo, menos mal que no iba solo. Pude volver a Madrid y en Madrid tenía fiebre, escalofríos, etcétera. Pasé una noche fatal hasta el día siguiente, que bebiendo mucha agua y tal me pude recuperar, ¿de acuerdo? Así que gorra en verano y en invierno. En invierno, porque además tenemos que pensar que en la montaña, por la altura que tenemos, el sol va directo y los rayos solares terminan produciendo lesiones, eso lo sabemos todos, lesiones serias. Un poquito de sol está muy bien, incluso es imprescindible, una horita, ¿vale? No hay problema, si vais con la gorra y estáis en una hora buena de temperatura, digamos, las 11, las 12 del mediodía, luego por la tarde, las 6, si os quitáis la gorra y os da el sol una hora y media, no pasa nada, es estupendo, ¿eh? Pero más, no, cuidado con eso, que eso es muy, pero que muy serio, ¿vale? Bien, y naturalmente hay que llevar un abrigo, ¿vale? Siempre decimos en la montaña, vamos en capas, es decir, llevo un primer sistema de abrigo, un segundo, un tercero, un cuarto, encima, dependiendo de la temperatura, ¿vale? Porque tengo que informarme siempre del tiempo que va a hacer. Antes de salir, tengo que saber si va a llover, si va a nevar, si va a hacer calor, si va a hacer mucho calor, y sobre todo a la zona que voy, ¿vale? Eso es también fundamental. Vale, para no alargarnos mucho, vamos finalmente a ver qué llevamos en la mochila. Esto es una mochila, hay muchas. Yo siempre digo lo mismo, si la mochila es muy grande vas a llevar muchas cosas. Error, ¿vale? Porque eso vas a cargar con ello. En la mochila tienes que llevar lo imprescindible.
simplemente. ¿Qué es lo imprescindible? Bien, fijaros, yo llevo un chubasquero, perdón, llevo un chubasquero plegable, es muy sencillito, también muy económico, ¿vale? Este es de Quechua concretamente, y es un poncho. ¿Por qué? Porque puede llover. Se pone a llover en medio de una ruta y te pones perdido, siendo verano, claro. Entonces esto viene muy bien, es un poncho que te lo pones encima de la ropa con su capucha y te va a quitar la posibilidad de ponerte perdido de agua, ¿no? Algunas personas también son previsoras y llevan un paraguas plegable, sobre todo si se han enterado que en la ruta, siendo verano, o primavera o otoño, va a llover. No es mala idea siempre y cuando no haya viento. Si hay viento, el paraguas no sirve para nada, evidentemente. Bien, pues en la mochila tenemos que llevar algunas cosas importantes. Una de ellas, agua, eso es fundamental. Pero el agua es recomendable, cuidado con esto también, hay mucha gente que va a hacer una ruta muy larga, voy a llevar 3 litros, 3 kilos más, aparte de lo que lleve en la mochila. No, yo siempre recomiendo una persona que, como yo, puede estar rondando los 80 y tantos kilos, con 1,5 litros de agua es suficiente, pero hacer una cosa, una técnica muy importante, que es, antes de salir de casa, beber mucha agua. ¿De acuerdo? Beber mucha agua. Entonces ya vas hidratado. Después, cuando empieza la ruta, pues como el campo no tiene puertas, pues vas a poder orinar las veces que quieras. Porque ya vienes de casa hidratado. Muy hidratado. ¿De acuerdo? Entonces, beber mucha agua, pues 1,5 litros es suficiente. Una botellita de plástico, que en verano es aconsejable que vaya congelada. La tenéis la noche anterior y la metéis en la mochila congelada. Entonces se va descongelando por el camino porque es muy agradable beber agua fresquita, ¿vale? Pensar que en la ruta, que la llevéis en la mochila, el sol pega y el sol os calienta. Y si te calienta el agua cuando tienes sed de verdad y vas a beber agua y está caliente, aquello es tremendo, ¿vale? Así que con eso sería suficiente. La comida, bueno, pues hay mucha gente, yo he visto de todo. He visto gente, sacas un bocadillo de chorizo, desde una cazuela que lleva ahí carne guisada. Esto es un error muy grave. Es decir, en la montaña, en la ruta, lo que tenemos que hacer es una comida energética, una comida que tenga proteína reparadora y que tenga una grasa saludable para mantenernos en posición de seguir trabajando y de reparar el gasto que hemos tenido. Entonces, yo recomendaría algo muy elemental, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sería bueno, si os gusta el pollo, la carne, pues un filetito de pollo y de carne, unos frutos secos, pero un puñadito, ¿eh? Y si queréis una pieza de fruta, normalmente una manzana, o si tenéis la posibilidad de unas fresas o un plátano, vale, pero más no, porque lo único que vais a hacer es hincharos más, necesitar beber más agua y no va a servir para nada. Es decir, salir de casa con un desayuno, si queréis, un desayuno natural, normal, una tostada, por ejemplo, de pan con tomate, con aceite, un café con leche, bien, vale, pero luego llevar eso, no llevéis un comidón ahí, ¿eh? Otra cosa importante es una navaja, ¿vale? Siempre nos va a venir muy bien. Nos va a venir muy bien pues, para cortar la comida hasta cualquier tipo de actividad que tengamos que hacer. Es necesario e imprescindible una navaja, ¿vale? Esto lo tiene cualquiera. Igualmente, unas gafas de sol, eso es básico, ¿verdad? Unas gafitas de sol, ¿por qué? Porque en la montaña el sol sacude de lo lindo y hay que proteger los ojos. No os digo nada si hay nieve, ¿vale? Si hay nieve es vital las gafas de sol, porque sabéis que el sol refleja la nieve y me va a hacer daño, ¿vale? También es importante una linterna. En algunas ocasiones nos hemos perdido en la ruta, nos hemos desviado y se nos ha hecho de noche. Ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces, llevar una linterna nos va a ayudar a encontrar el camino con mejor solicitud que si no la llevamos, ¿vale? Por supuesto, un móvil bien cargado. Y un móvil ya sería fenomenal que tuviéramos una batería al lado, una batería cargada. ¿Por qué? Porque nos podemos perder. Y esa es la diferencia entre pasarlo muy mal o que nos recuperen, que nos contacten, que nos geolocalicen, ¿vale? Así que móvil cargado, y si puedes llevar una batería cargada,
fenomenal. Luego es necesario y conviene llevar algunos medicamentos, ¿vale? El más básico de todos, evidentemente, una venda de compresión. ¿Por qué? Porque no es fácil, pero puede suceder que un tobillo se te luxe, un esguince, cualquier problema, y la venda, junto con unas técnicas que más adelante también hablaremos de ellas, de primeros auxilios en la montaña, como con palos y tal, podemos improvisar una protección, una especie de semi-escayola para que la pierna, el pie, el tobillo, el brazo quede inmóvil. Eso ya hablaremos también de ello. Pero bien, entre los medicamentos que podríamos llevar, que conviene llevar, pues estaría un antiinflamatorio y un antidoloroso, digamos, ¿no? Hay cientos. Paracetamol, por ejemplo, en sobre, o ibuprofeno. Podemos llevarlo también ahora hay una versión que es líquida, lo cortas y te lo tomas, 400 miligramos, más que suficiente para ese posible dolor que puede producir una lesión más o menos seria, ¿vale? Pues si es muy seria, pues hay que llamar evidentemente al 112 para que vengan a por nosotros, ¿no? Yo también aconsejaría una pomada para mosquitos. Cuidado, y de esto también hablaremos algún día. Hay ciertos peligros en la montaña, desde reptiles, batracios, etcétera, arácnidos, hormigas, etcétera, que pueden producirte un problema importante, porque puedes ir desde un shock anafiláctico, que eso sería terrible, a simplemente una erupción, un picor fuertísimo, y eso te va a causar problemas. Así que yo recomiendo una pomada, que las hay, antimosquitos. Y si eres sensible, un repelente de mosquitos, que te lo vas a echar y los mosquitos que van a venir se van a marchar. ¿Vale? Crema solar, por supuesto, porque si estamos en una cumbre a 2000 y pico metros de altura, el sol pega, que es tremendo. Entonces, si te quedas 10 minutos sin gorro y sin protección, te quemas. Sobre todo si es verano o primavera. Así que una crema de protección es importante. Luego, pues unas tiritas porque, oye, con frecuencia sucede, no ya un corte y tal, sino sucede que las zapatillas, ¿verdad? Si llevamos un mal calcetín, que eso también es importante, pueden rozarnos por aquí y eso es terrible. También he tenido esa experiencia, porque evidentemente aprendemos de la experiencia, ¿no? Pero si el talón se llega a rozar aquí, te produce una ampolla, esa ampolla se abre, se puede infectar y al caminar es imposible caminar. He visto gente que ha tenido que volver casi descalzo, ¿no? Entonces, unas tiritas, para si se produce eso, pues te la pones y de alguna forma alivia este problema, ¿de acuerdo? Una crema antiinflamatoria, bueno, en este caso Voltaren Forte, creo que es la mejor, pero también hay otras, como Reflex, etcétera. Siempre es conveniente llevar una cremita, ¿de acuerdo? También aconsejaría, si eres sensible a las rozaduras en verano, yo también lo he sido, y hablo por la experiencia mía, ¿no? Yo llevaría también, si eres sensible a los rozamientos, talco, un botecito de talco, porque a veces el pantalón puede rozarte por el sudor, por ejemplo, y eso es súper desagradable igualmente, ¿de acuerdo? Entonces los muslos rozan y te producen una inflamación, se queda rojo, te pica, es bastante molesto. Así que si llevas talco te lo puedes poner, y si ya es la cosa, tú ya tienes experiencia de que al llegar el verano tienes estas escoceduras, estos problemas, te recomiendo Blastoestimulina, que es una pomada en farmacia que funciona como mano de santo. Eso te lo das en la zona y a los 10 minutitos se te acabó el problema. ¿De acuerdo? Así que, bueno, otros consejos importantes que os podría dar, ya lo he dicho antes, conocer siempre el tiempo, ver qué nos dice el tiempo de lo que va a suceder en la zona a la que voy, ¿vale? Si es lluvia, si es frío, si es viento, no hay problema. Yo he estado desde calor abrasante a un frío nevando descomunal, pero claro, tienes que ir preparado eso es muy importante, ¿vale? Y un último consejo: nunca vayas solo a la montaña. Os lo dice alguien que ha ido solo, pero sí que es verdad que no puedo recomendar esto. Siempre acompañado si es posible, aunque sea con una persona. De hecho,
A mí personalmente me resulta muy gratificante, por eso a veces cometo ese error de ir solo, porque es que creo que ir a la montaña no es ir de farra, de juerga, sino que vas disfrutando del paisaje, de los animales, del sonido, de la belleza, del olor. Y eso, si vas con mucha gente y vais hablando de lo que hicisteis ayer, de lo que vais se convierte en algo que no es gratificante para mí. Yo respeto todas estas personas que van en grupos, organizados y demás, perfecto. Yo prefiero ir o solo o con alguien, pero si alguien, uno, como máximo dos. Además, hablamos lo mínimo, porque hoy vamos trabajando y vamos a un ritmo. Esto es un ejercicio. Es decir, el senderismo tiene, de una parte, el arte y la belleza de la naturaleza, ¿vale? Y, por otro lado, es un ejercicio intenso. Un ejercicio que puede durar 7 horas, con periodos de andar despacito, planos, pero también con periodos de subida, donde hay una resistencia anaeróbica. Que eso también un día vamos a hablar sobre ello. El entrenamiento aeróbico y anaeróbico, los dos, son fundamentales, ¿vale? Pero, os decía, siempre si es posible, procura ir acompañado de una persona o dos como máximo. En fin, 2 o 3. Pero más a partir de ahí, de verdad que se convierte en un jolgorio que a mí particularmente no me gusta, pero es respetable el que quiera ir como quiera ir con más gente, ¿vale? Y finalmente, elegir por primera vez, puesto que este canal que estoy intentando crear para echar una mano a la gente, es la gente que empieza. Los que ya sois expertos en montaña, pues no necesitáis ningún tipo de consejos de estos. Pero a la gente que empieza les recomiendo todo esto. Importante, calentar bien antes de empezar, que también un día vamos a ver qué hay que calentar, las articulaciones, la elasticidad, el condicionamiento aeróbico, etc. Y luego después, la primera vez elegir siempre una ruta fácil. Una ruta fácil. También os echaré una mano en esto y haré un poco por orden de dificultad, empezando por una ruta muy sencilla, muy sencilla. A todo el mundo se la recomiendo porque creo que puede hacerla cualquiera. Incluso si tienes algún problema en las articulaciones, te la recomiendo, que es el estanque o el pantano de Navacerrada. Esa rutita alrededor del pantano, que es muy bonita además, y tiene además una montañita donde hay una caseta de vigilancia de fuegos. Entonces ahí va a ser tu primera ascensión, muy sencilla porque no tiene más de 100 metros de subida, ¿de acuerdo? Y ahí puedes empezar a meterte en este fabuloso mundo de la montaña, ¿de acuerdo? Por hoy terminamos, nada más. Ya sabéis dónde estamos y seguiremos trabajando. Muchas gracias, buenos días y feliz aislamiento.